Buen día, alegría. Continuamos con nuestras charlitas de Arpas Eternas 3. Esta vez nos toca la página 1556 de la nueva edición y el capítulo se llama Última estadía en Nazaret. La anterior charla hemos hablado sobre la apoteosis del ungido, un capítulo lindísimo con bellas enseñanzas para variar como todos los capítulos. Y bueno, como su nombre lo dice, última estadía en Nazaret, es la última estadía en ese lugar del Maestro Jesús. Ya habíamos hablado un poquito, la anterior charla habíamos adelantado un poco que el castillo de Magdalo había tenido un cambio muy grande de todo ese lujo que tenía antes. Ahora pues era de esos, como dice la autora, de esos hermosos jardines llenos de fuentes y de surtidores. Ya no se veían las canéforas griegas danzando envueltas en velos color de aurora, ni se escuchaban sus laúdes y sus arpas. Solo se veían tomando el sol unas cuantas decenas de viejecillas paralíticas, de ancianos con muletas, de endebles jorobadillos que daba pena ver. Y a raíz de esto, el maestro Jefone, como quieran pronunciarlo, que era un poco el que trabajaba en esto, en el castillo de Magdalo, estaba frustradísimo ante la transformación de la hija de su amigo. Y se fue porque María de Magdalo decidió cambiar su forma de vida y decidió darle otra utilidad al castillo famoso. Y es aquí donde viene el maestro y para variar siempre derramando su amor, su cariño por todas las personas que estaban en ese lugar y obviamente siempre dejando esos sus efluvios, su energía que curaba. Y justamente pasando a la página 1557, el maestro le dice a María de Magdalo: todos ríen, mujer, dijo el maestro sentado junto a ella, solo tú padeces. Así es la verdad, maestro, dijo ella, porque yo he visto lo que no vieron los demás, tu muerte trágica que quisiera evitar y que sé que es inevitable. Para quienes no recuerdan en qué momento fue esta visión de María de Magdalo, fue cuando la iniciaron en el primer grado de Esenia, un par de capítulos antes, no, ni siquiera capítulos, o sea, es en la página 1550, donde hace justamente la referencia cuando ella tiene la visión. Y dice, la vio vaciar sobre los pies de Yaso una redoma de esencias y que doblando su cabeza sobre ellos se los secaba con sus rubios cabellos destrenzados. Él va a morir, madre, dijo la joven entre sollozos. Yo le veo morir trágicamente. Miriam miró a su hijo con angustiados ojos y vio su faz que resplandecía entre un nimbo de oro y zafir, en medio del cual y como un fondo de cuadro se destacaba una cruz formada de estrellas. Una cruz formada de estrellas. No en vano, el símbolo de la fraternidad es la estrella de 5 puntas con una cruz al medio. Dice, el maestro lo comprendió todo y antes que su madre se abrazara a él, unió las dos cabezas veladas de blanco y poniendo sus manos sobre ellas, dijo con palabras que la emoción hacía temblorosas. Benditas seáis vosotras que habéis visto la voluntad suprema antes que los demás. Para María de Magdalo era una gran tragedia ver cómo iba a morir el maestro, mientras que el maestro le dice, bendita seáis vosotras que habéis visto la voluntad suprema antes que los demás. Imagínense, es la voluntad suprema, es una bendición, pero no asumida de esa manera, sino tomada como una tragedia. Y muchas cosas que pasan en nuestra vida tomamos como tragedia cuando en realidad son una gran bendición. Entonces continúa la charla entre María de Magdalo y el Maestro Jesús. El Maestro le dice, vuelvo a la página 1557, mal haces, María, en contemplar a la muerte con espanto y horror, cualquiera sea la forma en que ella se presente. La muerte, por un ideal de redención humana, es la suprema consagración del amor, y yo he venido a encender fuego de amor en la tierra. ¿Qué de extraño tiene que el primer abrazado por esa llama divina sea yo mismo? Del infinito bajé, desgarrando mi vestidura de luz,
para cubrirme con la pesada materia terrestre que me predisponía a las humillaciones y dolores humanos. ¿Qué es, pues, para mí la muerte? Piénsalo, mujer. ¿Qué es la muerte? Es la vuelta al reino del amor y de la luz, de donde salí para enseñar a esta humanidad la ley divina del amor a la cual se resiste desde inmensas edades. Es la vuelta a mi verdadera patria después de unos años de destierro voluntario, en el cual he recogido flores preciosas de afectos indestructibles de mis alianzas terrestres que me esperaban y que me verán partir con amargura. Para quienes hemos tenido la experiencia de la muerte, de que algún ser querido nuestro haya desencarnado, evidentemente es un dolor muy grande saber que nos abandonan. Cuando se van de viaje nomás nos da tristeza, peor si se van de viaje más lejos o más cerca, depende cómo lo veamos. Pero justamente dice aquí el maestro, es la vuelta a mi verdadera patria después de unos años de destierro voluntario, en el cual he recogido flores preciosas de afectos indestructibles. Muchas veces uno piensa por ahí, pero tal persona falleció y uno prejuicioso dice, no resaltó en la vida, posiblemente no hizo gran cosa, no se hizo famoso, sea por cualquiera de los lados, pero muchas almas que encarnan no vienen a eso, vienen a cumplir ciertos objetivos y entre los cuales con toda seguridad más de uno es recoger las flores preciosas de afectos indestructibles, de alianzas terrestres que me esperaban y que me verán partir con amargura. Esas alianzas indestructibles y esos afectos indestructibles que son como flores preciosas, posiblemente nosotros no nos damos cuenta que los tenemos porque seguimos vivos y nuestros seres queridos también están vivos. Yo siempre me he llevado muy bien con mi papá. Él desencarnó hace muchos años y cuando yo me despedí de él jamás supe que no iba a volver a verlo. O sea, nunca me advirtieron. Sí sabía que estaba delicado de salud, que se estaba recuperando, pero cuando me despedí de él, nunca más lo volví a ver con vida. Y tuve la situación de tener que esperar un año para conocer su tumba. Fue para mí una decisión muy difícil el tener que entre volver o venir de Venezuela, porque había tardado como 6 meses yo para poder ir, conseguir la visa e irme a estudiar. Y estaba como un par de semanas en Venezuela y me llega la noticia que mi papi ya había entrado en un estado así como, no sé cómo llamarlo, delicadísimo, no sabía qué iba a pasar. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Qué hago? Obviamente como hijo uno lo primero que piensa es, vuelvo sobre el pucho y voy. Pero algo muy profundo en mi ser me dijo, como si fuera mi propio padre el que me hablara, que me dijo algo así, si vienes a Alemania ya no me vas a encontrar con vida y tú estás estudiando allá, así que es necesario que te quedes. De nada sirve que vengas cuando yo ya no te puedo ver. Y fue para mí muy difícil y tomé esa decisión y me quedé estudiando y un año después recién fui a visitar su tumba. Y en todo ese tiempo me arrepentí de no haber compartido con él más de lo que hubiera querido compartir. Si bien siempre me he llevado muy bien con mi padre, me arrepentí no tomar más cafecitos con él, no salir a almorzar más a menudo con él, no charlar más con él. ¿Cuántas veces yo había vuelto a mi casa y me encerraba en mi cuarto a ver una película? O me encerraba, qué sé yo, a telefonear, no sé, pues a meterme horas en la computadora o sencillamente irme con mis amigotes y volver 3, 4 de la mañana. Y a veces no volvía en muy buen estado. Nunca he sido un borrachín, pero más de una vez he llegado así, laray, mejor me duermo. Y fue un día más de no aprovechar la compañía de mi padre. Y justamente son esos lazos, esas alianzas, esos preciosos afectos, los que tenemos no solo con nuestra familia, sino con seres queridos, que son amigos, familiares, en fin. Y
Como se dice en el camino espiritualista, que venimos reencarnando en grupos por una razón determinada para aprender de todo, no hay enseñanza pequeña ni enseñanza grande, todos son grandes aprendizajes. Alguna vez hablaba de una señora que lo único que hacía era esperar a su hijo para darle su cenita calentita a la hora que llegara. Y esta señora pasaba los 80 años y solo esperaba a su hijo, que tenía la dicha de vivir con ella, y le preparaba su comidita, le preparaba su tecito para que el hombre que había laburado todo el día tenga algo que llevarse al estómago y no tenga que trabajar más de lo que hacía. Ese gesto, esa actitud es grandemente valorada, porque son las cosas que más extrañamos en el plano físico cuando alguien se nos va. Cuando falleció mi papá, una vez más, yo nunca tuve una discusión con él. Y aún así me dio mucha pena no poder ser más comunicativo con él. Y pienso que si me hubiera llevado mal con él y me lo hubiera pasado discutiendo, pienso que realmente para mí hubiera sido una pérdida de tiempo, porque normalmente discutimos por cosas muy tontas con la gente, siempre echando la culpa a los demás, siempre echando la culpa de nuestras propias incapacidades o echando la culpa por nuestras propias frustraciones o nuestros propios paradigmas. Tenemos la idea de una forma de vida y como nuestra pareja o nuestra familia no nos las puede dar, pues les echamos la culpa. Y en realidad lo único que estamos haciendo es justificar ese apego, ese paradigma que tenemos en nosotros. Y con estas cosas lo único que hacemos es dejar pasar el tiempo, y que si llegara el momento de desencarnar, recién nos damos cuenta de cuánto más fructífera hubiera podido ser esa relación de alianzas de años. Cuando creemos en el reencarnacionismo y nos damos cuenta que la relación con una persona puede ser muy fluida como no, posiblemente son cosas, obviamente, que hay que cerrar círculos y aprender a transmutar lo no tan bueno en bueno. Y esa es parte de la misión. Es como si dos almas dijeran: mira, esta vida nos hemos llevado mal, la próxima vamos a volver a reencarnar, esta vez vamos a cambiar de papeles, esta vez yo voy a ser el papá o yo voy a ser el hijo, para que cerremos ese círculo con amor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no entramos en esas meditaciones? Decimos: mi hijo es insoportable, mi hermano es un chico testarudo, etcétera, etcétera, y no nos preocupamos por cerrar ese círculo o por acercarnos más a ellos. Solo cuando alguien parte es que lo vemos como una tragedia. Sin embargo, si hubiera esa alianza entre personas en el plano físico, conscientes absolutamente que la unión es tanto en lo tangible como en lo intangible, sí podríamos ver la partida del ser con amargura, pero a su vez nos alegraríamos el triple sabiendo que vuelve, como dice el maestro, a su verdadera patria después de unos años de destierro voluntario. Obviamente estamos hablando de personas que están en el camino con mayor razón. Almas que no son conscientes en este plano físico, no sabemos qué tipo de almas serán como para saber si van a ascender o no rápidamente al momento de desencarnar, pero de todas maneras, quienes nos quedamos en el plano físico apoyamos fuertemente con oración, siempre pidiendo al Padre que esa alma sea elevada y continúe con su camino de eterno progreso. Continúo diciendo: vosotros todos los que me amáis, ¿podéis medir acaso el enorme sacrificio que significa para un espíritu que escaló las cumbres del divino conocimiento, que fue dueño de toda la belleza, de toda la sabiduría, de todo el amor de los cielos superiores, el hundirse de pronto en la ciénaga de todas las miserias y bajezas de la tierra? Imaginémonos que estamos acostumbrados a vivir de lo mejor hoy en un palacete con todas las comodidades, con todo el amor del caso, y nos destierren a una cárcel de 2x2 a pan y agua sin compañía. Es nomás como para quedarse obnubilado. Mucho más que eso debe ser bajar del séptimo cielo y encarnar en un cuerpecito así restringido y tener que vivir y soportar las bajezas de las características de este planeta y su
evolución. Dice, mundo nuevo cuya ley actual es el pecado y el dolor, se refiere a la tierra. Es horrendo calabozo para quien ha pasado ya largas edades en la luz y en el amor. Todo esto significará para mí la muerte a la que tanto temes, mujer. Es mi gloria, es mi libertad, es mi triunfo final, mi grandeza y mi dicha perdurable, agrandada inmensamente hasta donde no podéis comprenderlo, por este sacrificio postrero que me hace dueño de los secretos del Padre, con el cual entraré a ser una misma esencia, una misma luz, un mismo pensar y un mismo amor. La unión suprema con la eterna potencia, vida divina de amor en el eterno amor, Él y yo, todo uno, como una gota de agua en un piélago de cristalinas corrientes, como un foco de luz en una claridad infinita. Con un bautismo de sangre inocente, bautizaré esta tierra y conquistaré el derecho de eterna posesión de las almas que en ella se han redimido y se redimirán hasta la consumación de los tiempos. Con esta explicación hermosa, igual no entendía María de Magdala. No cachaba una. Un poquito más abajo le dice, pero ¿y nosotros, maestro? Hasta ahí seguimos siendo egoístas. Y tu madre para la cual eres todo en su vida, y yo, pobre de mí, la última golondrina que llegó a tu tejado con las alas heridas, muriendo de cansancio, aleteando ansiosamente al ras de la tierra, luchando entre la ciénaga que la rodea y la luz que presiente. Oh maestro, todo se hundirá detrás de ti, y no bien hayas tendido tu vuelo a la inmensidad, que todos pereceremos como avecillas privadas de aire, como peces sacados fuera del agua, como plantas raquíticas a las cuales le falta el riego de su jardinero. ¿No ves todo esto, maestro? ¿No lo ves? Tendrás tu dicha inefable, tendrás tu gloria imperecedera, entrarás como un soberano en tu reino de amor y de luz. Y para nosotros será el abismo, será el olvido, cenizas muertas de una hoguera apagada para siempre, ánforas rotas de un elixir maravilloso que no manará nuevamente porque se habrá secado como la fuente en el desierto. Dos posturas tan distintas de comprender y de entender. No es otra cosa más totalmente comprensible tener un ser tan grandioso como el maestro y que te abandone. No que te abandone, que tenga que continuar con el camino. Pero como todavía nosotros seguimos enfrascados en el egoísmo humano, que seguimos pidiendo y nosotros, y yo, y a mí, cuando posiblemente lo ideal digo, obviamente María Magdalena estaba en un cuerpo encarnado, recién descubriendo estas bellezas, era decir, maestro, que se haga tu voluntad, y si yo tengo que padecer, ahí estoy firme padeciendo. Cuán difícil es comprender eso, cuán difícil ha sido comprender eso para todos los que lo rodeaban al maestro. Quienes lo veían de manera más tranquila, pero no menos dolorosa, pero sí conscientes de todo lo que pasaba, eran los esenios del santuario. Ya de alto vuelo, de alto calibre, estos esenios sabían muy bien a qué había venido el maestro y por qué tenía que irse. Los apóstoles, siendo aún muy cercanos al maestro, igual les fue muy dura la partida y también les costó mucho tiempo digerirlo. Un claro ejemplo fue Juan, que se demoró como 10 años, y María de Magdala, que igual se demoró muchos años en superarlo, muchos años, que de no ser con la ayuda de Pedro, que volviera a vivir motivada, podríamos decir. Voy a saltar un poquito a la página 1561. Aquí voy a hablar sobre los apóstoles. Es interesante esto porque en mi experiencia, en el momento que partió Jesús y que en algún momento partieron los apóstoles, nunca supe cuándo se fue quién, ni qué día, ni nada de eso, parecería, y posiblemente mucha gente haya sido la misma opinión que yo, que de desencarnados se volvieron santos.
¿ya? Murieron en su momento, hicieron su prédica, ya calificaron para ser santos y los vemos actualmente como íconos religiosos y además más santos aún, si vale el término, en el momento que agarramos la Biblia y vemos carta de tal, carta de cual, bla, 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 bla. Pero no sabemos más. Una vez más, pienso que parecería que los apóstoles desencarnaron, nunca supimos más de ellos, salvo que ya fueron santos, en algún momento fueron santos. Dice en la página 1561, y mientras los discípulos hacen prodigios de cautela y de ingenio para realizar la empresa de acuerdo con Juan y su marido, detengámonos, lector amigo, junto al Cristo entregado a sus pensamientos, y escuchemos el conmovido monólogo en que aquella grande alma exterioriza sus anhelos, sus ansiedades. Padre mío, sé que muy pronto volveré a ti, y volveré con la pena inmensa de no haber arrancado hacia ti todas las almas encarnadas en la tierra. Los mismos que me siguen son aún débiles y vacilantes. Las 100 encrucijadas de la vida tienen sorpresas terribles e inesperadas, desfiladeros inaccesibles, precipicios como abismos. Dispersos como ovejas sin pastor, ¿tomarán acaso sendas equivocadas, en desacuerdo con lo que tiene marcada tu voluntad soberana? Padre mío, feliz de volver a ti, siento en mi corazón las 1000 espinas punzantes de las avecillas de mi bandada que deberán llevar a toda la humanidad terrestre las aguas claras de tu inmutable y eterna verdad. No quiero para mí solo la gloria del vencedor, Padre mío, yo la pido también para ellos, para todos los que me aman, para todos los que han creído en tu enviado, en tu ungido, en tu Hijo. 20 centurias correrán ante ellos, con cansadora lentitud, en las cuales hará la humanidad con ellos del mismo modo que lo hará conmigo. Sé muy bien que no será el discípulo mejor tratado que su maestro. No se refiere solamente a los discípulos, pero es muy claro cuando dice, dispersos como ovejas sin pastor, ¿tomarán acaso sendas equivocadas, en desacuerdo con las que tiene marcada tu voluntad soberana? Y habla además de 20 centurias que tienen que pasar. O sea, en ningún momento el maestro, según la obra de José Falú, que dice, me seguirán y entrarán al reino junto conmigo, mis seguidores y mis apóstoles. Él menciona claramente que todavía pasarán 20 lentas centurias hasta que se cierre el ciclo, y durante todo ese tiempo sus seguidores, incluidos los apóstoles, tendrán que igual volver al plano físico para continuar con la obra del Maestro, con la obra del Padre, que es pues justamente es llevar como dice, las aguas claras de tu inmutable y eterna verdad. Dice en la página 1562, Padre mío, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Renegarán acaso de la enseñanza de su maestro por la cual serán perseguidos? ¿Volverán la vista atrás dejando tu heredad comenzada a sembrar? ¿Dejarán perecer a la humanidad de hambre y de sed? ¿Dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí cuando yo haya vuelto a ti, Padre mío? Les doy un ejemplo. Creo que a todos nosotros nos ha pasado cuando el maestro dice, ¿dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí cuando ya haya vuelto a ti, Padre mío? En este caso se refiere a sus seguidores, los más cercanos, incluidos los apóstoles. Pero haciendo una alusión 20 centurias después y encontrándonos nosotros acá, posiblemente hace poco tiempo o hace mucho tiempo, es que la lámpara encendida por el Maestro, nosotros tuvimos una luz en nuestra vida. Creo que quienes estamos en el camino espiritualista hemos dado tumbos muchas veces y ha habido algo que nos ha encendido la lámpara. Para muchos es el mismo Maestro Jesús, a veces por una línea católica tradicional o por una línea cristiana evangélica o por una línea espiritualista que te maneja José Faluque. Y a raíz de eso que uno se siente embargado de dicha, se siente muy feliz, se siente lleno de paz y se siente con ganas de vivir una nueva vida en serio. Pero a veces pasa que nos caemos y nos dejamos llevar.
Una vez más, no en vano, por eso hemos hecho en contacto el capítulo del machito. Uno se lanza con fuerza a ser espiritualista, pero al poco tiempo se olvidó de sus oraciones, se olvidó de leer su libro de Arpas Eternas, sigue empolvándose en la página 24. Y así pasan semanas y meses sin tocar una hoja, porque estamos muy ocupados, porque hay mucho laburo, tenemos todo el tiempo del mundo que no nos es útil. Entonces dice aquí el maestro, ¿dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí? No solo se refiere a los apóstoles de hace 20 centurias, se refiere ahora. De la misma manera que dice, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Somos nosotros firmes que todavía no hemos acabado con nuestra labor? Seguimos. Padre mío, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Renegarán acaso de la enseñanza de su maestro, por la cual serán perseguidos? En ese entonces serán perseguidos. Pero nosotros renegamos de nuestra creencia en el Padre. Alguna vez me decía alguien por ahí que medio que le daba vergüenza agradecer por los alimentos delante de gente desconocida. Y eso es avergonzarse de una u otra forma. Obviamente eso no significa que uno se ponga de rodillas en un restaurante y se ponga a orar y hacer estas cosas. Hay formas prudentes de agradecer. Pero no solo con ese ejemplo, sino con ejemplo de que alguien te dice, ¿tú crees en esto? Y tú le dices, sí, te dices, ¿en serio? Y tú como que te empiezas a intimidar, empiezas a, ¿cómo se dice?, a contraerte y te sientes juzgado, no te sientes bien, entonces a nadie le dices que eres espiritualista, ¿no? Porque no te van a entender, pero tampoco tienes la capacidad de ponerte de frente y decir, yo pienso esto. No lo dices porque mi mamá se raya, mi papá no cree en nada, mi chico, mi chica me va a mandar al cuerno si le digo esto, porque ya estás en esa secta rara seguro. ¿No? Pasa mucho eso. O lo más común, que tu grupo de amigos tradicionales te vean chueco y te digan, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué? Porque decidiste vivir mejor. Yo lo he vivido. Alguna vez cuando yo tomé la decisión de dejar de beber y dejar de fumar, más de uno se estrelló conmigo. Y me lo decían peyorativamente, oye, ¿qué? ¿Te has vuelto cristiano? ¿Qué? ¿De qué religión? Que ya no bebes, ya tomaba, y a la mala, ¿no? Y bueno, pero bastó un par de veces para decir no con cara de cañón, para que no me molesten. Ahora no uso cara de cañón, uso cara más amistosa, causa mejores resultados, pero en ese entonces el cañón era mi única salida. Nunca más me molestaron. Ya respetan, ya saben que estoy en otra cosa, pero fue muy duro enfrentarme con la gente más cercana con la que compartí muchos años. Y sobre todo en una cultura muy latina donde si no chupas conmigo, no eres mi hermano, ¿no? Si no tomas seco, ya no es mi amigo. Y uno de loser toma, porque no es otra respuesta. Entonces, todas estas arbitrariedades, para quienes de una u otra forma hemos dado un paso en el camino espiritualista, vuelve la pregunta al maestro, ¿serán firmes en su fe en ti? ¿Volverán la vista dejando tu heredad comenzada a sembrar? ¿Dejarán perecer a la humanidad de hambre y de sed? ¿Dejarán apagar sus lámparas encendidas por mí cuando yo haya vuelto a ti, Padre mío? Me estremece la duda, me agobia el temor, que yo vea tu luz alumbrando sus senderos, Padre mío. Ten piedad de mí, ten piedad de ellos, ten piedad de toda esta humanidad que me has dado como preciosa herencia, que he de devolverte multiplicada en sus méritos al 1000 por 1000. El camino espiritualista realmente es de todos los días. De todos los días. Cuando ponemos en la balanza tu camino espiritual y tu camino material y ve a dónde se está inclinando, a qué le estás dando preferencia.
En ningún momento el maestro o ninguno de los esenios en Arpas Eternas te dice, deja tu trabajo, deja de laburar, volvete un pordiosero. Nunca te dice eso. Te dice, hay que llevar el pan a la casa, hay que hacerlo y de la mejor manera. De la misma manera que hay que cumplir el rol en este plano físico en todo sentido y con todo. Así como te dicen, labura bien, da de lo mejor de ti en el trabajo, también da lo mejor de ti al prójimo. No es excluyente. Entonces trata de decirle, mamá, ya no laburo, voy a dar de mí lo mejor al prójimo, manténme. Tampoco es así, porque parte de tu aprendizaje es ganarte el pan y compartirlo. Pero muchas veces mezclamos gimnasia con magnesia y metemos todo en un saco donde sale cualquier cosa, porque vivimos una vez más hasta inclusive de paradigmas religiosos, ¿no? Decir, tengo que dejarlo todo para el Padre, sé que voy a vender todo, voy a dejar mi casa. Nadie está hablando que hagas desmandos, porque también tus hermanos merecen su herencia, o sea, no te metes con esas cosas. En lo que tú puedas ayudar, hazlo. Si tienes la dicha de haber nacido en una cuna rica, maravilloso, puedes ayudar más. Y si has nacido en una cuna no tan rica, pues será que el Padre no te necesita de rico. Pero a veces pensamos que si el Padre me mira, me tiene que dar todo lo que yo le pida, porque estoy haciendo su trabajo. A veces no es necesario eso. No en vano por eso se hacen telemaratones donde tú pones tu plata para recibir el 1000 por 1. Y mucha gente hace eso. No pensando en el prójimo, sino pensando en su propio beneficio. Dice en la misma página, Yashua dobló su cabeza sobre el pecho como agobiado por el enorme peso de sus pensamientos, y un mar de luz dorada comenzó a ondular en torno suyo, cubriéndolo completamente. Era la respuesta de su padre a los ansiosos interrogantes de su espíritu. En aquel sublime éxtasis, vio la gloria que le esperaba y vio los caminos de sus discípulos y seguidores, sacrificados en aras de su fe en él, de su firmeza en defenderla, de su tenacidad heroica en seguirle. Vio a los esclavos galos, cuyas vidas salvaban en ese instante, que llevaban como una oriflama de gloria su doctrina de amor fraterno a su tierra natal, sobre cuyo hermoso cielo se diseñaron primeramente como esculpidas en oro las frases que sintetizan toda su enseñanza: fraternidad, libertad, igualdad. Era Galia, el primer vergel que florecía en la heredad del Padre. Para quienes conocen la historia de esta Galia, ha sido muy duro conseguir la libertad, la fraternidad y la igualdad. Vio a los suyos dispersos, sí, por todos los continentes, por todos los países, por ciudades y aldeas, mas no como ovejas sin pastor, ni como bandadas de aves errantes que perdieron el rumbo, sino como pilotos de grandes o pequeñas naves que bogaban entre las bravías tormentas, pero que no naufragaban nunca. Los vio encarcelados y perseguidos, los vio morir entre los 1000 suplicios y torturas que es capaz de inventar la ignorancia y el fanatismo de los que creían que matando los cuerpos mataban la idea divina del Cristo que decía: sois todos hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde el trópico a los polos, vio a los suyos llevando el blanco pendón de la paz que los ángeles de Dios habían cantado la noche de su nacimiento. Cuando volvió en sí, se encontró rodeado de sus 12 discípulos íntimos, más los 14 esclavos galos, que todos de rodillas en torno suyo le miraban absortos en la divina claridad que le rodeaba. Aquí cuando el maestro describe que los vio de aquí a allá, sacrificados aquí, sacrificados allá, firmes en esto, firmes en el otro, no solo se refiere a sus 12 discípulos, habla de todos los que mueren por un ideal de fraternidad humana, por todos los que siguieron. Hay muchos esenios que continuaron con el camino del maestro, inclusive desde antes de que llegara el maestro, esas alianzas espirituales de las que hablamos. Aquí el maestro también es muy claro, le dice muchas veces, toda esta etapa dura 20 centurias, 20 siglos, 2000 años después de su partida, aproximadamente, o en ese interín. Entonces,
Una vez más, que nos hace pensar que en todas esas 20 centurias y actualmente hay más de un seguidor del Maestro que sigue comprometido en seguir llevando esa luz, esa verdad de simplemente se reduce a ama al prójimo como a ti mismo, de quitar fanatismos, de quitar velos, y lo único que intentaría hacer en este caso es unir al ser humano con el Padre, sea cual fuere su religión, pero sobre todo llegando a la verdad de ama al prójimo como a ti mismo. No, con esto no quiero decir que toda la humanidad se vuelva cristiana, pensando en un Cristo, pero sí ayudando a que salga esto a relucir, sea cual fuere la religión. De pronto tienes por ahí algún budista, de pronto tienes por ahí a cualquier otra religión en cualquier parte del mundo, que lo único que se le pide ahí es, mira, no nos pongamos con fanatismos, simplemente tratemos de ayudar al prójimo. Mientras la piedra fundamental de nuestra religión, sea cual fuere, sea ama al prójimo como a ti mismo, se habrá cumplido la alianza del Maestro con la alianza de todas estas personas, de todos estos sus seguidores, amigos y discípulos a lo largo de estas 20 centurias. Llevar esa antorcha de luz en cada corazón, como dijera Melchor, si no me equivoco. Se quema el profeta, habían gritado los jóvenes esclavos, y ese grito le había sacado del estado extático en que se encontraba. Imagínense cómo sería esa fuerza, esas llamas vivas alrededor del maestro, como para que se asusten quienes estaban alrededor suyo. Y sin embargo, ¿qué les dice el maestro? Me dormí esperando vuestro regreso, les dijo. Y he soñado con tantas maravillas que me siento inundado de dicha y de paz. Y se encaminaron a pedir albergue al castillo de Mágdalo, que estaba a un estadio. ¿Cuán grandes serán esos estados de dicha y de profunda unión con la divinidad para que se manifiesten de manera externa al extremo que personas, entre comillas, normales como eran los discípulos, puedan ver tan grandiosa manifestación hasta que les cause susto inclusive? En alguna otra oportunidad el maestro hace algo similar y quienes estaban presentes observando este acontecimiento se llenaban de una profunda emoción porque solo sentían más que ver, y lo único que estaban sintiendo en este momento era amor. Voy a pasar al próximo capítulo. Este capítulo es larguísimo, se llama Los secretos del Padre. Para quienes han gustado los contenidos de panoramas extraterrestres, ¿cuál más era? El niño clarividente, si no me equivoco. ¿Dónde más eran los viajes de Artulio? Ahorita se me ha ido a la mente, en Arpas 1. Escenarios del infinito. Para quienes han gustado de ese tipo de lectura, Los secretos del Padre es igual una lectura exquisita donde empieza justamente a revelarnos el maestro los secretos del Padre. Pero es la primera parte de este capítulo, por ejemplo, se refiere al origen de las almas. ¿De dónde vienen las almas? Obviamente se refiere al gran fuego que es el Padre y cómo como chispas son emanadas de sí para que después en algún momento vuelvan al Padre, como vuelvan a fundirse con el fuego originario. Entonces le dedica varios momentos importantes de este capítulo a lo que es el origen de las almas, y también se refiere alude a las diferentes moradas que hay en la casa del Padre, cuando también nos habla de legiones de espíritus adelantados que su ayuda es fundamental para la evolución de seres de menor evolución, en este caso nosotros. Dice, por ejemplo, en la página 1568, poco más arriba de la mitad, dice: hemos levantado una punta del velo que encubre los secretos del Padre, y creo que es lo bastante para que comprendáis el porqué de la diferencia de unas almas con otras. No nacieron al mismo tiempo, ni crecieron con la misma presteza, ni anduvieron a igual velocidad.
ni vivieron en un mismo medio ambiente, ni entre idénticas circunstancias y bajo la presión de fuerzas y corrientes iguales. Se refiere a la evolución de las almas. Y es algo que nos pasa ahora, pero muchas veces todavía somos tan arrogantes que no somos capaces de comprender eso. De pronto hay personas que están entrando en el camino espiritualista, pero como decimos, se chavean, nos chaveamos, ¿no? Cometemos errores, pero no falta un alma que nos mira para corregirnos, o somos nosotros quienes queremos corregir, por decir, no estás haciendo bien. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar sobre el adelanto celero o lento de otra alma? Es como si algún egresado de la universidad quisiera meterse con alguien de propedéutico, ni siquiera de primer semestre, para obligarle a saber todo. No puede, no podría. La mente del estudiante inclusive tiene que desarrollarse para comprender muchas cosas que no solo están en los estudios. Entonces, ¿por qué tendría que enojarse un egresado o enojarse inclusive un maestro? Pero muchas veces es muy común de nuestro egoísmo fijarnos en los pasos de los demás, cuán lentos están o cuán rápidos están. En Llave de Oro habla mucho de eso, de que solo deberíamos seguir nuestros pasos y no fijarnos quién camina por delante o quién camina por detrás. Y solo debemos ser prestos y atentos a nuestros propios pasos de caminante. Es muy difícil entender que una persona reaccione, mejor dicho, es muy fácil comprender que una persona reaccione de una u otra forma porque sencillamente tiene vivencias distintas. Y posiblemente jamás podamos comprender el por qué reaccionó así. No estamos en sus zapatos para comprender, ni nosotros mismos comprendemos nuestras reacciones, con mayor razón a otra persona, porque son situaciones tan distintas y que no son otra cosa que el sinónimo de nuestro camino evolutivo. En la Tierra somos más o menos tolerantes en función también a nuestro crecimiento. Y solamente estamos hablando del plano físico. No hablamos cuando ya salimos al plano espiritual y continúa nuestro camino. Continúan las almas en ese camino de distinta velocidad, de distinta vivencia. Ahora sí, vamos a saltar a la página 1571. Dentro de las tantas cosas que habla el maestro a sus discípulos y a sus seres más cercanos en estas jornadas, llamémoslo, del capítulo de Los secretos del Padre, el maestro hace mucho énfasis en lo que es la oración. Y en la página 1571 dice: vuestra oración sea para esto, para conocer la grandeza de Dios y su amor infinito y eterno a todas sus obras, a las cuales somete a la invariable ley de la renovación y transformación permanente hasta llegar a la suprema perfección. Yo os preparo para ser maestros de vuestros hermanos, y vuestra oración no ha de ser siempre para pedir el pan de cada día y el alivio de un dolor. Hora es ya de que olvidéis a momentos vuestra materia física para pensar en la inefable belleza de la esencia divina que anima todo lo creado. Haremos un balance de cada 10 oraciones. ¿Cuánto pedimos por el pan, por la salud de alguien? Es bueno pedir por la salud de alguien. O por nuestra propia salud. Normalmente primero por nuestra propia salud. Dice: cuando habréis conseguido dar ese gran paso en vuestro camino hacia el infinito, o sea, olvidaros de vosotros mismos para absorberos en él, será cuando más cuidados y vigilados estáis por él, hasta el punto de que sin pedirle nada para vuestra vida material, lo tendréis todo con generosa abundancia. Es así de generoso y excelso el divino amor cuando las almas se le han entregado por completo. ¿Qué es eso de entregarse por completo al Padre? Si agarramos rápidamente nuestra tabla del día de hoy, vamos a ver cuánta importancia le hemos dado al Padre en nuestra vida.
¿Cuántas veces nos ponemos en la conciencia de saber que la oración no solo es para pedir el pan y el alivio de nuestros dolores? Justamente nos menciona que en el momento que veamos que sirve para pensar, que ahora es hora ya que olvidemos a momentos nuestra materia física para pensar en la inefable belleza de la esencia divina que anima todo lo creado. ¿Cuántas veces nos dedicamos a profunda oración de estar en contacto con la divinidad? A veces nos damos cuenta que nuestra oración es demasiado primitiva, muy precaria, porque solo estamos pidiendo. Cuando hablamos del sendero de mago de Deepak Chopra, cuando se entra en la etapa del buscador, se encuentra a sí mismo y se convierte en el observador, y de ahí pasa una etapa superior en la que el observador se vuelve el espíritu. Significa que el observador y el observado son lo mismo. Ahí hay una conciencia de la divinidad. Y en estados más elevados, cuando ya hablamos del espíritu, no existe diferencia entre ser observado y observar, porque uno está fundido a todo. Es observador y es observado. Ahí ya los milagros no existen porque todo es el milagro. Mientras que en el buscador empiezan a darse las sincronías, el sincrodestino del que habla Chopra. Cuando ya pasa al observador, empieza ya a crear los pequeños milagros. Bueno, pequeños es un decir, no hay milagro pequeño. Pero cuando ya entra al espíritu, ya ni siquiera se piensa en los milagros, porque ya es una fusión con el todo. ¿Cuántas veces nosotros entramos en la conciencia de que en nuestra oración nos fundimos de tal manera con el Padre que perdemos la conciencia del tiempo? Es más, a veces somos tan interesados que oramos porque tengo que orar. Ya es mi horario y no he orado estos 2 días, tengo que. Entonces te pones como loro pico verde a rezar y repetir. No, pluma verde, no pico verde. Y estás rezando, o cuántas veces sucede, y me ha pasado a mí que estoy rezando y ya estoy esperando que se acabe el rezo. ¿No? O cuando vas a la iglesia y empieza el cura, dices, y faltan tantos Padres Nuestros, tantas Ave Marías. ¿A qué hora empieza el fútbol? A las 4:30 más o menos, ¿me entiendes? Eso de unión con la divinidad no tiene nada. Obviamente al momento de rezar medio que nos ponemos serios, porque si no hay que ser malos y no rezar a medias, ¿no ve? Uno ya tiene inclusive ahí sus paradigmas de lo que es rezar bien. Pero a veces se vuelve eso en una mecánica de repetir y repetir y repetir, de manera absolutamente, valga la redundancia, mecánica. Pero ¿dónde queda, como dice aquí el maestro, que te olvidéis de tu materia física para pensar en la inefable belleza de la esencia divina que anima todo lo creado? Dice, es así de generoso y exceso el divino amor cuando las almas se le han entregado por completo. ¿Cuánto más nos falta para entregarnos por completo al Padre? No significa irnos de retiro y perdernos en largas jornadas de abstención, de contacto con la gente y todo, porque estás uniéndote al Padre. Siempre nos pide, únete, ama al prójimo como a ti mismo. Es lo primero que pide para entregarte por completo a Él. Pero todavía nos damos cuenta que estamos tan atrás en el momento que seguimos criticando, en el momento que seguimos alzándole la voz a la gente, en el momento que seguimos insultando, en el momento que seguimos enojándonos, en el momento que seguimos menospreciando a la gente, en el momento que seguimos pensando en todavía yo primero. Y sobre todo en el momento que nos damos cuenta que al culminar el día, ¿cuál es nuestra balanza de espiritualidad versus materia? Nuestra cabeza posiblemente ha repetido más del 90% de los pensamientos del día anterior. Seguimos con las mismas frustraciones del día anterior, con la misma palabra de la persona con la que nos hemos peleado, nos está dando vueltas la cabeza una y otra vez porque nos ha ofendido. Y seguimos resentidos. Mientras sigamos en esa mecánica, nunca nos vamos a unir por completo a la divinidad. Dice, yo os preparo a sí mismo para ser los continuadores de mi enseñanza salvadora de la humanidad terrestre. ¿Cuál es la enseñanza salvadora de la humanidad terrestre? Simplemente que la gente ame al prójimo como a sí mismo.
Dice, muchas veces me habéis oído decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy la luz para este mundo y quien me sigue no anda en tinieblas. Y así, como para entrar a participar del festín de bodas del hijo de un rey, necesitáis una invitación especial y traje especial, os digo, la invitación os la traigo yo, pero el traje lo debéis buscar vosotros. Os hablo en un símbolo que tiene perfecta aplicación en este caso. Con mi enseñanza íntima os abro la puerta del divino conocimiento, que es el festín del Hijo del Rey. El traje especial es la purificación de vuestra alma mediante el rechazo enérgico y firme de todo pensamiento y acto contrario a la ley divina, y después, mediante el amor y del prójimo manifestado no con palabras sino con hechos, dignos del verdadero servidor de Dios, que ame en él y por él a todas sus criaturas. Cuando dice rechazo enérgico y firme de todo pensamiento y acto contrario a la ley divina, ¿qué sería, por ejemplo, un rechazo firme a un acto contra la ley divina? No nos vayamos a los paradigmas, no hay que robar, no hay que hacer eso. Algo más simple todavía. Algo que va en contra de la ley divina es el egoísmo, la envidia. Ese tipo de cosas que todavía nosotros las seguimos viviendo día a día. Si no rechazamos eso enérgicamente, todavía no está listo. Ese es nuestro traje del que habla el maestro. Baja un poco más cuando dice, realizada esta unión por la purificación del espíritu, ella comienza a entregarnos uno a uno sus eternos secretos para que uséis de ellos en bien de vuestros hermanos menores. Me habéis visto curar todas las enfermedades y aliviar todos los dolores humanos. Me habéis visto calmar las tempestades en el mar y en la tierra, paralizar la acción delictuosa de los seres malvados, desaparecer de pronto en medio de una multitud, llamar a la vida a los que antes de hora la dejaban. Y vosotros deberéis hacer lo mismo cuando yo haya vuelto al Padre y marchéis por mi camino sin mi presencia material. Un murmullo de voces interrumpió nuevamente al maestro, que sonreía con su habitual bondad, viendo los azorados ojos de los presentes. Maestro, es sueño, puro sueño el pensar que podamos nosotros hacer tus mismas obras. Sueños, ilusiones, quimeras que no llegarán a realizarse jamás. ¿Cuántos de nosotros estamos igualitos? Que no tenemos la confianza como para decir, sí, yo voy a ser igual que el maestro. A ver, machito, anda a curar ahorita. Tu fe, a ver, ¿es fuerte tu fe todavía? Y adentro dices, no, no se puede. ¿Y por qué dices no se puede? Porque no nos hemos entregado por completo a lo que menciona el maestro. Cuando se acallaron los murmullos pesimistas y desesperanzados, el maestro continuó con su enseñanza íntima. Os dije que ya es hora de que vuestra oración haga algo más que pedir el pan de cada día, y que elevándose por encima de todo interés personal, busquéis la unión con la divinidad, eterna dueña de todos los poderes que conocéis y los que no conocéis. ¿Cuáles serán esos poderes que no conocemos? Que no tenemos ideas y con un par de milagros nomás nos asombramos y estamos, ¿Cómo será con aquello que no conocemos? Es tan fuerte esta parte en la que el maestro dice, ya es hora de que vuestra oración haga algo más que pedir el pan de cada día, y elevándose por encima de todo interés personal. ¿Cuán enfrascados estamos todavía en intereses personales? Lo vemos todo el tiempo. Estás más preocupado por tu plata, por ser alguien en la vida. Como sin plata no fueras nadie en la vida. Estamos más preocupados por esa parte totalmente de apegos, como menciona Anthony de Melo, por esos paradigmas de lo que nos ha dicho la sociedad de lo que es felicidad. ¿Cuánta gente dice, lo tengo todo, he triunfado en la vida, he triunfado en esto, he triunfado, ahora quiero hacer un camino espiritual? Como si fuera el sumum, el broche de oro de todos tus éxitos. Y ahí nos damos cuenta que estamos muy lejos. Dice, entre las infinitas moradas del Padre hay estancias radiantes, que si pudierais verlas de cerca os deslumbrarían y acaso os cegarían.
no son habitación de humanidades, sino inmensos depósitos o fuentes de esencia elemental viva o energía latente que espera indefinidamente su evolución futura. Uno dirá, ¿ah? ¿Qué significa esto? Para los cuánticos, los que gustan de la física cuántica, les va a gustar esta parte. Sigo diciendo. Son inmensos depósitos o fuentes de esencia elemental viva o energía latente que espera indefinidamente su evolución futura. Mientras va llegando parcialmente esa hora, esta energía latente o esencia viva puede ser utilizada y llamada a actuar por los pensamientos y deseos vehementes de las inteligencias humanas, encarnadas o desencarnadas. De ella he usado yo para realizar las obras que conocéis en beneficio de los doloridos y enfermos de la tierra. Habéis visto que para mí la oración me ocupa más tiempo que la comida, y que varias veces al día me aparto de vosotros para orar. ¿Qué pedirá el maestro?, os habéis preguntado más de una vez. No pido nada. Mi oración es como el que acude ansioso y anhelante a una cita de amor, en que sé que soy ardientemente esperado. La divinidad y yo somos entonces dos enamorados vehementes que nos deseamos con un ansia incontenible. Ella siempre la que da y yo el que recibe siempre los dones inagotables que emanan como si fuera la sangre viva de un corazón que no se agota jamás. Mi pensamiento se convierte allí en una gran fuerza tan poderosa como un vendaval que va de polo a polo rozando la tierra, llevando en sí mismo el bien, la salud, la paz, la infinita dulzura de su fuente de origen en la medida de mi deseo. El pensamiento arrastra entonces consigo inmensa cantidad de esa esencia elemental viva o energía latente, tan dócil al pensamiento que obra en ella que se torne en vitalidad para los organismos debilitados, gastados y deshechos, en fuerza moral para los enfermos del alma, en vida nueva para los que acaban de dejarla antes de su hora, en invisible freno para las corrientes atmosféricas que producen las tempestades, en sutil corriente etérea que puede transportarme en un instante para impedir un accidente desgraciado que afecta a seres inocentes. Todo esto y mucho más recibe el ser que se sumerge por el amor en la divinidad mediante ese acto tan silencioso y sutil que llamamos oración. Todo esto que acabo de escribir, tan hermoso, se lo logra solo con la oración. Es el pensamiento unido a la divinidad con la cual llegan como un magnífico cortejo nupcial las grandes alianzas espirituales que todo ser se va creando en el correr de los siglos y de las edades y con las cuales llega a formar un solo pensamiento, un solo sentir, un solo amor. Y nosotros pensando que la oración es repetir de memoria 4 palabras y normalmente pidiendo de manera muy egoísta y realmente no entendemos la dimensión de lo que es entrar plenamente en esta unión con lo divino. Entonces nos quedamos muy retrasados. ¿Cuántas veces nos habla tanto del estado de meditación y con mayor razón de oración, que es donde desaparece la ignorancia, donde desaparecen las tristezas, donde más bien nos viene la luz tanto a la mente como al alma? Pero realmente estamos ocupados perdiendo el tiempo en tantas otras cosas que no nos son útiles. Y más aún si esas cosas nos conducen al egoísmo, si esas cosas nos conducen a perder el tiempo criticando a las personas. Ahora realmente podemos entender cuán dañino es el chisme. Pero muchas veces nosotros le damos rienda suelta al lenguazo del chisme. Más de uno no se libra de nuestro látigo verbal. Y lo único que estamos haciendo es generarnos karma, por darle un nombre. Estamos causando daño a la persona, por más que no se entera, por eso decimos le están ardiendo sus orejas. Y sobre todo nosotros perdemos el tiempo haciendo eso.
Y cuando uno habla de toda esta parte que acabo de mencionar, de esa unión con la divinidad, esas cosas tan grandes, tan excelsas, y de pronto corte a, estás chismeando de alguien. Dices, hello, hola, ¿qué pasó? Nos ubicaremos un poco. Voy a leer una partecita que no está en los planes, pero que está en la página 1577. Dice, la divinidad, vuestra excelsa amada sobre todas las cosas, sabe cuánto necesitáis y os da todo, y aún lo que no habéis llegado a pensar. Y nada quiere de vosotros sino vuestro amor rendido y ardiente, que os despreocupa de todo lo que no es ella y para ella en el momento solemne de vuestra entrega absoluta. Somos a veces tan, pero tan inseguros que oramos al Padre hasta frunciendo el ceño para decirle, Padre, por favor, que me salga ese contrato, porfa, porfa, porfa. Si no, no sé qué voy a hacer a fin de mes. Y no nos damos cuenta que el Padre ya sabe lo que pensamos y lo que no pensamos, y sabe lo que necesitamos en justa medida. Pero nosotros pensamos que el Padre no sabe que necesitamos más. Y es ahí donde vienen nuestras frustraciones. Queremos una vida digna, queremos tener un techo propio, una casa propia, un auto propio, como objetivo final de vida, no como un medio de servir al prójimo. Y ahí es donde nos desviamos del camino. Voy a leer una partecita más. Nos vamos a quedar a medias en esto, en este capítulo. Página 1580. Más abajo a la mitad dice, pero os digo en verdad que la continuación de practicar esta forma de oración o meditación despertará de tal manera vuestras facultades superiores que poco a poco vuestra mente irá reteniendo más y más las impresiones y los recuerdos de lo que vio y oyó en estos divinos encuentros en los cielos o reinos de luz y de amor. El maestro describe antes qué es lo que pasa con el alma y cuando se desdobla, va a escenarios hermosos y cuando regresa al cuerpo medio que no entiende lo que ha pasado. Es por eso que muchas veces tenemos sueños que para nosotros son incongruentes. Dices, me he soñado una vaina que no entiendo nada. Y es porque es como cuando pones una señal de televisión de alta definición a un video pero de los más antiguos, no se ve la señal. Se ven cosas que no entiendes. De la misma manera, imagínense, tremenda frecuencia de estar en un estado espiritual, entrar a este cuerpecito, nuestra mente no entiende lo que pasa, traduce de la mejor manera posible y es por eso que nos vienen cosas incoherentes. Pero justamente cuando dice acá, la continuación de practicar de esta forma de oración o meditación despertará de tal manera vuestras facultades superiores que poco a poco vuestra mente irá reteniendo más y más las impresiones y los recuerdos de lo que vio y oyó en estos divinos encuentros en los cielos o reinos de luz y de amor. Y en esta hora solemne, víspera casi de mi partida hacia el Padre, hago un pacto con vosotros y con todos los que de cerca me han seguido en esta última etapa de mi vida mesiánica. No les está diciendo solo a sus apóstoles una vez más, está diciendo a todos los que le han seguido de cerca. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos podido tener la dicha de estar en ese momento que aquí menciona la autora? Entonces, por si alguno no se acuerda, aquí viene lo que dice el maestro para que se acuerde. Y en este pacto, yo soy el que promete y vosotros los que esperáis. Desde mi morada de luz y de amor, os atraeré hacia mí en la forma antedicha y estaré con todos vosotros hasta el final de los tiempos, o sea, cuando el eterno juicio del Padre llame a separación de los justos y de los réprobos, los primeros a moradas de dicha y de paz, y los segundos a mundos inferiores donde el dolor de largas y tremendas expiaciones les despierte la conciencia de lo que son. Y sello mi pacto eterno con todos vosotros, diciéndoos que las fuerzas del mal puestas en acción contra vosotros jamás os vencerán si os mantenéis unidos a mí como estáis en este instante. Un ejemplo muy claro en este hoy, esas fuerzas del mal puestas en acción contra nosotros son, por ejemplo, esos rencores muy fuertes, esas envidias muy fuertes, esos círculos no cerrados donde nosotros no queremos perdonar porque alguien nos ha hecho daño y nosotros estamos así muy negativos.
nos pasa eso. ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Por qué tenemos esos dolores? ¿Por qué tenemos esas úlceras y todas esas cosas? Porque no nos unimos a Él. Porque si realmente estuviéramos unidos al Maestro Jesús, en este caso, no podía penetrar en nosotros la envidia, el egoísmo, la desazón y todo este tipo de energías que normalmente son del otro lado, que no es la luz. La luz justamente es la ausencia de todas esas reacciones muy humanas cuando están alejadas de la luz, valga la redundancia. Y es muy claro cuando dice que las fuerzas del mal puestas en acción contra vosotros jamás os vencerán si os mantenéis unidos a mí como estáis en este instante. Pero unidos en serio al Maestro, no por interés. Decir, maestro, agárrame si no va a ver ahorita lo que le digo, agárrame. No, no es eso. No es eso. Alguna vez hemos hecho en el programa Contacto un ejercicio que era pedirle al maestro que nos acompañe todo el tiempo, pero realmente ser conscientes que nos acompañe todo el tiempo. Entonces, yo estoy muy seguro que, si a veces nomás cuando estás con tu suegro cambias de forma de ser, te vuelves más educado, más cordial, o cuando estás con la novia eres tolerantísimo, porque está ella, sino que va a decir de vos. Imagínense el Maestro Jesús. Porque no solo se va a fijar en nuestros actos, por más que respeta nuestro libre albedrío, sino va a estar con su amorosa mirada viendo cómo reaccionamos. Entonces creo que más de una palabrota va a desvanecerse si sabemos que lo tenemos al amado Maestro al lado nuestro. Y es un excelente ejercicio para saber que está todo el tiempo. Lo queramos o no, igual está con nosotros. No sé dónde escuché y leí eso justamente. Estoy ahí cuando me llamen y cuando no me llames. Pero nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? De que está ahí cuando lo llamamos y cuando no lo llamamos. Está ahí igual. Simplemente es nuestra conciencia de saber de su presencia en ese momento, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Solo cuando somos conscientes de eso, no tendríamos por qué vivir en desazón. No tendríamos por qué vivir en ira, en enojo o en envidia. Solo si nos unimos a Él, jamás nos vencerán estas fuerzas opuestas si nos mantenemos unidos a Él como estamos en este instante. Sí, creo que es un buen ejemplo hacer esta toma de conciencia en nuestras vidas para realmente hacer esa evaluación de todos los días, de cómo estamos viviendo el día a día, el minuto en el instante, para saber también cómo estamos progresando en este camino, de saber realmente a qué le estamos dando más valor en nuestro camino espiritual. Yo creo que el 80-90% de las cosas que nos producen desazón pueden ser absolutamente eliminadas de nuestra vida, porque creo que eso es un producto de nuestros apegos y de nuestros paradigmas de lo que es vivir en sociedad feliz, vivir en el éxito que nos han enseñado a lo que es éxito. Cuando entendamos que el observador y el observado se vuelven una sola cosa y nuestra unión con la divinidad también es una, y dediquemos nuestra oración a más allá de pedir algo personal, creo que ahí vamos a dar un paso muy grande en nuestro camino evolutivo. Y es el pacto al que se refiere el Maestro hace 20 centurias con cualquiera de nosotros que posiblemente lo hemos acompañado, obviamente si somos partidarios de lo que es la reencarnación. ¿Será que todavía estamos acá por algo? Es obvio eso, algún rol tenemos todavía que cumplir. No sabemos cuándo nos toca a nosotros continuar con nuestra partida para estar con el Maestro. No sabemos si desencarnamos hoy, mañana, pasado o en 20, 50, 100 años, no lo sé. Pero hoy es el momento en el que el Maestro nos necesita. Por eso siempre habla de hoy, no de ayer, no de mañana. Siempre habla de hoy. Eso es. Les espero la próxima semana. Gracias. Aquí nos hemos quedado.